Tú escuchas a Héctor Rosales en radio. Sígueme en Twitter, en @allrighthr. En un momento comenzamos. Sábado 1 de julio del año 2023. Sin lugar a dudas, esta ha sido una de las semanas más difíciles, más violentas y más tristes que ha tenido este país. Estamos concluyendo la semana 26 del año 2023. Familiares del líder de los autodefensas, Hipólito Mora, que recientemente fue privado de la vida por un grupo criminal en La Ruana, Michoacán, señalan que hay evidencias de la complicidad entre el gobierno, el ejército y el narcotráfico para privar de la vida, para tenderle una trampa, una emboscada a Hipólito Mora. Hasta el momento, las autoridades tampoco han ofrecido seguridad ni apoyo a los familiares de Hipólito Mora, quienes responsabilizan a las autoridades del estado de Michoacán, pertenecientes al partido Morena, del asesinato del activista, del luchador contra el narcotráfico. Guadalupe Mora, hermano del fundador de los autodefensas de Michoacán, Hipólito Mora, responsabilizó a las autoridades federales y estatales de dejar solo al activista, que fue privado de la vida durante este jueves de la semana que concluye en La Ruana, en la región de Tierra Caliente. Declaró: "Todos lo sabemos, todas las autoridades de aquí, del estado, estaban en contra de mi hermano, lo dejaron solo", declaró Guadalupe Mora en entrevista con el periódico Reforma y también durante la tarde del día de ayer en una entrevista con Azucena Uresti. De acuerdo con Guadalupe, en el pueblo donde privaron de la vida a su hermano hay un cuartel de la Guardia Nacional, pero precisamente ese día no había ningún militar. De hecho, no había ningún militar desde un día anterior. Aquí tenemos en el pueblo una cancha municipal, donde estaban acuartelados los de la Guardia Nacional, Guardia Civil, Ejército. ¿Y no se te hace muy raro que se hayan salido el día de hoy? Declaró: "Desde temprano se salieron. Como a las 8 de la mañana, vi 3 camionetas con gente armada en el pueblo y le hablé a mi hermano". Para Guadalupe, las autoridades están involucradas con los Viagras, a los que responsabiliza del asesinato de su hermano. Fue intencional que salieran para matarlo. Dice, fue intencional que se salieron para que lo mataran, es decir, que se retiraron los guardias nacionales para permitir esto. Aquí en el pueblo, toda La Ruana, sabemos que los militares, los que están aquí, están bien metidos con ellos, con los que mataron a mi hermano, con los Viagras. Por eso se salieron, dieron chance que lo mataran. Llegaron ya cuando estaba muerto, en carro. El cuartel está a 5 minutos de donde fue el atentado, y se oyó la balacera en todo el pueblo. Pero ¿qué van a escuchar si ellos, los uniformados, no están aquí? Sabemos todos que este gobierno corrupto, se refiere al de López Obrador y al de Alfredo Ramírez Bedoya, que tenemos aquí en Michoacán, está bien metido con el crimen organizado. Y es que hay que recordar que el periódico estadounidense, el periódico tejano Breitbart News, documentó la relación familiar entre Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador del estado de Michoacán por el partido narcotraficante Morena, que incluso tiene familiares que son narcotraficantes. Lo acreditó con su acta de nacimiento dicho periódico. La noticia que fue omitida por la mayoría de los medios de comunicación en México. Por otra parte, se sabe perfectamente que el presidente López Obrador tiene vinculación y simpatías con el crimen organizado. En redes sociales también circula un audio del momento de la emboscada, que reproduzco a continuación. Ya la prendimos, en eso vamos, ahorita la prendemos, ya está muerto. ¡Puro Viagra! La troca. Ya la prendimos, en eso vamos, ahorita la prendemos, ya está muerto.
los narcotraficantes anunciaron a través de radio, porque están comunicados a través de estos radios, que habían ya privado de la vida a el líder de los autodefensas, Hipólito Mora, y que a continuación prenderían fuego a la camioneta blindada. Por lo que en esta semana número 26 el crimen organizado nos muestra su peor rostro, su peor cara. También se dio a conocer que existía una carta. En caso de morir, Hipólito Mora escribió esta carta: que mi muerte no sea en vano. Lo dije en muchas ocasiones, sabía que este día llegaría, lo dije, me voy a morir peleando, solo quiero que mi muerte no sea en vano. Que los michoacanos, que todos presumimos bravura, sean valientes una vez. Y acabemos con este mal que nos tiene en el suelo. Que los policías vean que tienen la fuerza para acabar con esto. Que el gobierno, el que está al momento de mi muerte, se fije en los ciudadanos antes que en sus campañas o en sus bolsillos. Esto incluso parece como si estuviera dedicado a la corrupción de Morena, porque con crueldad, con indiferencia y con cinismo están haciendo campaña electoral ilegal Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard Casaubon y Adán Augusto López, el que por cierto ha sido exhibido portando relojes de lujo con valor de millones de pesos. Continúo leyendo la carta, dice: yo nunca acepté sobornos ni intimidaciones, luché sin recibir nada a cambio, más que el cariño de la gente. Los que no me querían eran los chicos malos. Yo ya estaré con mi hijo Manolo, y le diré a la muerte: ¿dónde estabas? ¿Por qué me huías tanto? Que mi muerte no sea en vano, y tanto mi familia como mis amigos y mis fieles seguidores hagan lo que tengan que hacer para que la lucha que yo empecé siga siendo por causa justa para los ciudadanos. Aquí, en el otro mundo, soy y seguiré siendo Hipólito Mora. También durante esta semana número 26 vimos manifestaciones de médicos que bloquearon los accesos a la Ciudad de México, varias carreteras, debido a que López Obrador no suministra los insumos necesarios para dar atención médica. Por eso es que hay estas fuertes manifestaciones. Pero también ocurrió que un grupo de maestros bloquearon los accesos a la Ciudad de México en respuesta a que el presidente López Obrador no ha cumplido con los acuerdos de aumentos de salarios y mejorar las condiciones para que se pueda impartir educación pública. Presenciamos también una brutal represión policial, esto en Naucalpan, Estado de México. Hay un docente aquí en el asfalto, al parecer está lesionado, están tratando de levantarlo, los elementos policíacos están aventándonos de la cámara, están tratando de que no grabemos cómo retiran a este docente que estaba lesionado y tirado sobre la carpeta asfáltica. No nos están dejando mostrarles a ustedes esta imagen, nos están retirando del sitio, estamos ya bastante alejados de ellos, sin embargo, pues nos están empujando. Aquí tenemos pues una agresión directa contra los compañeros de prensa que nos encontrábamos en este sitio, nos están aventando, nos están tratando de retirar de este grupo de manifestantes. Esto a pesar de... Entre las muchas mentiras de López Obrador y de Claudia Sheinbaum está la de que ya no existían los granaderos y que ya no existía represión en este gobierno, lo cual se demuestra completamente falso. Puede escucharse cómo agreden a la prensa porque no querían que se documentara el momento en que golpeaban hasta sangrar a los manifestantes, a los docentes, a los maestros que exigen mejores condiciones de trabajo. Porque con la inflación generada por el gobierno de López Obrador, el alza de precios revela que es muy poco, insuficiente, un aumento del 8% a su salario. Reiterarles que sí, el presente es consecuencia mucho del pasado, pero ¿quiénes estaban en el pasado? A ver, veamos en el pasado. Si el metro se encuentra mal por el pasado, como acostumbran decir los miembros de Morena,
encontramos que en el pasado estaba López Obrador como jefe de gobierno del Distrito Federal, que es cuando comienzan los robos más descarados para mantener a turbas de mantenidos y acosadores al servicio de su partido de aquel entonces, que era el PRD. El PRD que fue creado por Cuauhtémoc Cárdenas, de la familia Cárdenas. Entonces encontramos a López Obrador y al PRD en el pasado. Quien también fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y comenzó la decadencia de esa ciudad, pues Marcelo Ebrard Casaubon, que ahora quiere ser presidente de México. Entonces, en el pasado encontramos a estos malos funcionarios. No es legítimo, por tanto, decir que en el pasado se culpabilice solamente a un determinado signo político o a unos determinados políticos o funcionarios. También, por ejemplo, en la situación en Michoacán, completamente dominado por el narcotráfico, ¿a quién encontramos en el pasado? Al PRD, a la familia Cárdenas, a la familia del corrupto Cuauhtémoc Cárdenas, que es el padre político o el padre político de Andrés Manuel López Obrador, el que le abrió las puertas a la política, el que lo presentó 2 veces como su candidato presidencial con el PRD y el corrupto Movimiento Naranja. Entonces, no podemos decir que en el pasado no se encuentra también la corrupción de López Obrador y la familia Cárdenas. Después, cuando Felipe Calderón decide utilizar el ejército para combatir al crimen organizado, fue a pedido de Lázaro Cárdenas Batlle, el cobarde hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, que ahora es cómplice de la corrupción de López Obrador ocupando cargos fantasmas. Él es a su vez nieto del criminal general revolucionario o rovolucionario, porque se dedicó a robar y matar, llamado Lázaro Cárdenas del Río, el del fraude de la expropiación petrolera, un priista corrupto, que encontramos ahí también los orígenes de López Obrador, porque dice él que admiraba muchísimo al corrupto Lázaro Cárdenas. La familia Cárdenas hizo de Michoacán su terruño, su feudo, y también lo narcotizaron completamente. Entonces en el pasado siempre encontramos los errores, los desechos, los crímenes de la izquierda, que siguen pesándole a México todos los días, como en el asesinato de Hipólito Mora. Esta semana número 26 también contemplamos el secuestro de 16 personas, 16 trabajadores de seguridad pública, algunos que ni siquiera eran policías, pero se transportaban en ese vehículo al momento del secuestro. Lo vimos y también vimos con horror cómo es que el presidente de la República se burla de las víctimas, diciendo que los va a acusar con sus mamás a aquellos que los habían secuestrado. Burlas como estas ya las vimos con anterioridad, cuando los grupos narcotraficantes están extorsionando, aterrorizando a poblaciones lejos de la Ciudad de México, aunque también hay ataques y presencia del narcotráfico en la ciudad. Su risa siniestra es siempre burlándose de las masacres. Cuando vio el periódico Reforma dijo, ahí están las masacres, y se carcajeó. Se burló de los 40 migrantes quemados vivos en Ciudad Juárez. Se burló también de estos 16 secuestrados en Chiapas, que por cierto, el día de ayer fueron liberados, pero no gracias a Andrés Manuel López Obrador, sino porque aquellos que los secuestraron se dieron cuenta de que el gobierno no iba a cumplir con ninguna de sus exigencias. El gobierno local, es decir, la acusación sobre que esos funcionarios pertenecen al narcotráfico, quedó impune. No se está investigando a esos funcionarios, se les deja simplemente en el cargo. Por eso fue el secuestro. Escuchemos cómo se burló López Obrador de esta situación, porque él nunca creyó que estas personas que reclaman que se despidan funcionarios del crimen organizado en el gobierno de Chiapas, él nunca creyó que les fueran a hacer daño, porque probablemente y no sean criminales. Escuchemos esto. No, acaba de salir ahora, según me dicen. Pero lo mejor es que los liberen. Si no, lo voy a acusar con sus papás y con sus abuelos. Ya ven que salió un AMLito. Ya no puedo hablar de eso. Que habla el AMLito y dice lo que diga mi dedito. ¿A dónde hay? ¿Tienes uno? A ver, pásalo.
No, pero ya es Isabel. Sí. Fue Isabel, ¿eh? Esto lo hago también, ¿saben por qué? Por los que viven de esto. No, a ellos no, para nada. Que diga mi dedito. Me canso ganso. La risa siniestra de un dictador que además es hipócrita y falso, porque él sabe perfectamente que él es el que ordena la construcción, la fabricación de estos monigotes, que él llama AMLitos, y dice que es de la periodista Isabel para que no lo sancione el Instituto Nacional Electoral haciendo proselitismo. Ya no es ni siquiera proselitismo político, él intenta que le rindan culto con la utilización de estos monigotes. ¿Tendrán idea de qué costo tiene hacer que un dispositivo electrónico repita esas frases? ¿Cuál es el costo? ¿Qué fábrica está elaborando esto? Esto no es un producto artesanal. Esto es un producto que es mandado a hacer en una fábrica muy específica, probablemente en masa en China, que es donde se producen esta clase de cosas, de aparatos. Y los está mandando a fabricar con recursos públicos. El colmo del cinismo y la desfachatez. También vimos que en Celaya, Guanajuato, un estado completamente abandonado al crimen organizado porque el dictador López Obrador quiere hacerse con el control de ese estado, y resulta ser que ese estado no quiere que los gobierne Morena. Siguen respaldando a los gobiernos panistas porque los ven todavía como una resistencia a los grupos criminales de la droga que representa Morena. Por eso es que no quieren. Entonces, el presidente López Obrador, para rendir el poder de ese estado, manda a grupos criminales de la droga, los solapa, no otorga las garantías de seguridad y estabilidad en ese estado porque él quiere destruir esos gobiernos de oposición. Ya lo denunció el día de ayer precisamente Maru Campos, la gobernadora del estado de Chihuahua, la gobernadora del estado de Aguascalientes. Sí, Maru Campos del partido Acción Nacional es gobernadora del estado de Chihuahua, no de Aguascalientes, de Chihuahua. Ella declaró el día de ayer que Morena está saboteando a los gobiernos de oposición. El gobierno de la 4T está complicando la gobernanza en los estados de oposición. En Chihuahua y en Guanajuato son un ejemplo, declaró la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, pues asegura que se está saboteando, quitándoles recursos vitales como el agua y mandando a grupos criminales sin garantizar la seguridad. Durante una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, la gobernadora de Chihuahua aseguró que no es casualidad la falta de agua y la llegada de miles de migrantes ilegales a los estados de oposición. Señala que todo es un plan con maña por parte del gobierno de López Obrador. Veo este tema del agua como parte del rompecabezas o del cóctel que está haciendo el gobierno federal o el centro contra los estados que no nos doblamos a la federación. No es casualidad el tema del agua, no es casualidad el flujo de 35,000 migrantes a Ciudad Juárez, no es normal el crimen organizado en estados de oposición. Es muy claro que es el tema que se está volviendo político. Es un tema que se está volviendo político, es un acto de sabotaje de López Obrador, lo hemos visto, lo sabemos perfectamente. Los chihuahuenses sabemos ganarnos el pan, también señaló, o sea que esto no la va a amedrentar, esto no la va a intimidar. La gobernadora también mencionó sobre el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, y Marcelo Ebrard, sobre el tema del agua, que se los comentó, pero que al parecer solo le dieron el avión porque nunca fue resuelto y ahora se están dedicando únicamente a hacer campaña electoral.
Escuchemos Porque el este país audio. tiene demasiadas guerras, batallas, conflictos, divergencias. Hay un mensaje muy fuerte de desunión que en Chihuahua no aceptamos, ni toleramos, ni asumimos. No queremos batalla con nadie, nada más queremos que se respete el Estado y que se respete el líquido vital que es de los chihuahuenses. Y no vamos a pelear, vamos a defender lo que es nuestro nada más. Son expertos, es la petición del gobierno de Tamaulipas, del gobernador Américo Villarreal, de los diputados federales de Tamaulipas, de los diputados locales, del secretario estatal de Recursos Hidráulicos, y es un modelo matemático que tiene serias inconsistencias, como te digo, de hace más de 40 años, y una parte del rompecabezas o del cóctel que está haciendo el gobierno federal o el centro en contra de estados que simple y sencillamente no nos doblamos ante la federación. No es casualidad el tema del agua, no es casualidad el flujo de 35,000 migrantes a Ciudad Juárez, no es normal la disminución de participaciones, no es normal el crimen organizado como está sucediendo en el estado de Chihuahua y en el resto del país, pero que primordialmente se está dando en estados de oposición. O sea, esto es muy claro que desgraciadamente el tema se está volviendo político, electoral. El gobierno federal está metiendo en crisis deliberadamente a los gobiernos de oposición. ¿Les está aventando el crimen organizado? Definitivamente, Carlos, definitivamente. Definitivamente, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador envía narcotraficantes a los estados gobernados por la oposición para sabotear dichos gobiernos y mantener aterrorizada a la población. Esto es lo que se ha dedicado a hacer Morena. Recordemos que cuando se hacían obras públicas para mejorar nuestro nivel de vida, eran delincuentes pagados por López Obrador quienes iban a sabotear, a destruir dichas obras públicas, a vandalizar las calles. No podemos olvidar eso. Y ahora está haciéndolo a gran escala porque ahora tiene los recursos de la Federación. También les reducen el presupuesto para que no puedan cumplir con sus funciones vitales. Bajo el pretexto de la austeridad solamente existe contra los partidos de oposición. Y vamos a ser sinceros, contra el PAN, porque no hay ahorita ningún otro partido de oposición. El PRI se entiende con Andrés Manuel López Obrador, y el PRD pues creo que no gobierna ya prácticamente ningún estado. Y además el PRD fue durante 24 años el partido del narcocandidato eterno López Obrador. También vimos la explosión de un coche bomba, esto en Celaya, Guanajuato. 5 elementos de la Guardia Nacional resultaron heridos, 1 ya se confirmó que perdió la vida. Se reportó la explosión de un coche bomba en Celaya, Guanajuato, dejando por lo menos 5 elementos de la Guardia Nacional heridos. Ahora sabemos que 1 falleció. Esto ocurrió en la comunidad conocida como el Saúz de Villaseñor en Celaya, Guanajuato, durante la noche del miércoles 28 de junio. La Guardia Nacional acudió al lugar tras un reporte al 911 que decían que había un coche abandonado a media calle, presuntamente con cadáveres o restos humanos en el interior. Al momento en que se acercaron los elementos, explotó el vehículo. Esto es narcoterrorismo. El narcoterrorismo que niega a López Obrador que esté en nuestro país, que se pone a discutir con las autoridades de Estados Unidos sobre que en México no hay narcoterrorismo. Esto es narcoterrorismo. Les voy a decir qué otra cosa es narcoterrorismo y qué hemos visto. Los grupos criminales de la droga utilizan drones bomba que envían a destruir diversos lugares para generar terror. Esto ha ocurrido en infinidad de ocasiones, pero se oculta o se disminuye la apertura de esta información. Se disminuye la difusión. La onda expansiva de la explosión del vehículo pues alcanzó varios elementos de la Guardia Nacional que estaban ubicados en la calle Río Lerma en esquina con la carretera de Celaya Salvatierra. Los 5 elementos heridos fueron trasladados al Hospital Militar de Irapuato, 3 de ellos en condiciones críticas, 1 de ellos perdió la vida. Estos hechos sucedieron alrededor de las 23 horas de la noche, de acuerdo con los reportes recibidos por los servicios de emergencias. Después de lo ocurrido, el Ejército, la Guardia Nacional, Fuerza de Estado y la Policía Municipal visitaron el lugar de los hechos.
bueno, así está la situación de nuestro país. Esta fue una semana en que el crimen organizado que representa los gobiernos de Morena enseñaron su peor cara, su peor rostro. Cuando usted recibe dinero de una pensión, cuando usted recibe una beca inmerecida, usted está colaborando con el régimen narcotraficante de López Obrador al darle su voto. Podrá estar usted muy becado, podrá estar usted muy pensionado, pero si no tiene vida, pues no va a tener nada. O si pierde algún familiar por la dominación del narcotráfico que está haciendo este gobierno, que ya hemos visto este informe que fue presentado por el periódico El Universal, en donde se señala que el 81% del territorio nacional mexicano está bajo el control del crimen organizado. Una importante avance en el dominio del narcotráfico se ha dado precisamente con López Obrador, quien estableció su política de abrazos no balazos y la militarización de México como un complemento de ayudar al crimen organizado a tomar el control también de las Fuerzas Armadas, porque en muchas regiones del país es el ejército el que colabora con el crimen organizado también. Recordarle que durante este gobierno, López Obrador fue quien presionó a los Estados Unidos para liberar al narcosecretario de la Defensa Nacional de Enrique Peña Nieto, me refiero a Salvador Cienfuegos Cepeda, que fue detenido el 15 de octubre del año 2020 en el aeropuerto de Los Ángeles, California, cuando se dirigía con su familia a Disneylandia, a un programa especial de vacaciones de Disneylandia. Hoy, por cierto, los medios de comunicación quieren negar la relación que existe entre el narcosecretario y Disney, porque pues esa corporación, la corporación masónica del ratón, invierte millones de dólares en lavar su imagen. No quiere que se le vincule con abuso sexual, no quiere que se le vincule con narcotráfico, con homicidios. En Disneylandia, si alguien se muere de un infarto o de cualquier otra cosa, o se sufre un accidente, nunca saldrá en los periódicos porque en cuestión de 5 minutos ya se llevaron y desaparecieron el cadáver. Esa es la rapidez con la que actúa. Disney es una corporación masónica estadounidense que genera propaganda con mensajes subliminales demoníacos, con mensajes subliminales sexuales en contra de los niños. La recomendación es que no compren, ni vean, ni permitan que vean los niños, ni sus hijos, ningún contenido de esa empresa satánica, que es una empresa masónica y por tanto luciferina y anticristiana. Recordar también las declaraciones de Mike Vigil, o Virgil, no sé si dice Vigil, supongo que era Vigil. Él es de la DEA, es de la de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos. Declaró que el general Cienfuegos ya está al tanto de los cargos formales que se le formularon en Estados Unidos. Entonces, yo creo que jamás va a regresar a Disneylandia o a los Estados Unidos. Y, obviamente, el gobierno mexicano no lo va a entregar. El gobierno de López Obrador es cómplice de la corrupción del narcotráfico de Enrique Peña Nieto, el presidente corrupto del PRI, que le entregó el control de la ciudad del país a López Obrador. Peña Nieto pudo haber metido a la cárcel a López Obrador, Peña Nieto se pudo haber negado a entregarle la presidencia al narcotraficante y lo hizo porque tenían un pacto de corrupción. Por eso es que López Obrador jamás va a proceder en contra de Enrique Peña Nieto. E incluso ha tratado de justificar diciendo que Peña Nieto es inocente de toda culpa, que es un santo. Vamos con otra información. Un importante avance en los Estados Unidos en contra de la agenda socialista, en contra de la agenda también de los flojos, porque resulta ser que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica acaba de anular el plan socialista de Joe Biden. Joe Biden intentó en los Estados Unidos hacer una estafa tipo López Obrador para comprar votos de personas que pues no quieren pagar sus deudas. Resulta ser que Biden intentó hacer que como que se perdonaran las deudas de algunos estudiantes con las universidades. Se endeudaron y querían entonces tener una educación de muy alta calidad, pero ahora que terminan los estudios, pues no encuentran el trabajo deseado y pues el costo de la educación en Estados Unidos
en la educación privada es alto. Y entonces ocurre que Biden intentó de hacer una estafa de decir que se les perdonaba a todos esa deuda porque así lo dijo él, simplemente porque a él se le ocurrió. Y entonces, pues los que prestaron ese dinero quedan completamente defraudados. ¿Quién va a asumir el costo de eso? Los impuestos de los estadounidenses, y no es poco dinero. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos determina que eso es ilegal. Esperemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México hiciera exactamente lo igual, que le cancelen la compra de votos a López Obrador con pensiones para ancianos y para gente que no estudia ni trabaja, las becas. No se puede seguir permitiendo que López Obrador compre votos de gente de estas características. No se puede permitir que López Obrador esté haciendo campaña con nuestros recursos. Eso no es democrático. No es democrático que todos pagamos impuestos y que se estén utilizando para mantener un psicópata en el poder. Tampoco fue correcto que la panista Xóchitl Gálvez, que se dice muy izquierdista y que no le gusta el PAN, que ahora quiere ser la candidata a la presidencia por el PAN, dice que votó a favor de los programas sociales para comprar votos de gente pobre o de gente que no estudia ni trabaja para López Obrador. O sea, ella votó a favor de eso, que votó en contra de que estuviera en la Constitución, pero que votó a favor de que se la autorizara. Eso sencillamente fue un completo error. Y es siempre lo mismo, recordarles lo mismo. ¿Quieren pensiones, quieren becas o quieren estar vivos? Pueden estar muy pensionados y muy becados, pero tarde o temprano el narcotráfico los asesinará. Entonces, ¿qué es lo que prefieren? ¿Prefieren tener dinero fácil por un tiempo o zafarse de la esclavitud que prácticamente los ha convertido en mascotas López Obrador con tales dádivas que son de nuestros recursos públicos? El Supremo Tribunal de los Estados Unidos pone fin al plan de Biden para cancelar las deudas universitarias, que pretendía pues robar el dinero de los estadounidenses con cancelando esas deudas, que no es poco. Tras darse a conocer el fallo, Joe Biden dijo que la batalla no ha terminado, es decir, es igual que López Obrador. Se pone al tú por tú a insultar a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, así como López Obrador se pone a hacer berrinches y amenazar de muerte a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque él quiere por la fuerza que se impongan sus proyectos, que son inconstitucionales. Biden incluso tuvo la desfachatez de decir que la Suprema Corte está malinterpretando la Constitución, cuando está perfectamente claro que debe de ser así. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos invalidó durante el viernes 30 de junio el plan del gobierno de Biden para cancelar la deuda de millones de dólares para millones de estadounidenses universitarios. Si ellos quisieron estudiar una carrera inútil que no les reporta beneficios económicos y se endeudaron para eso, pues es muy su problema, porque le voy a decir algo. Por ejemplo, algunas mujeres que se dicen feministas y que estudiaron la estupidez de ideología de género o de, ¿cómo le llaman? Perspectiva de género aplicada a los negocios o algo así, pues es cara la carrera, pero eso no te sirve para nada en la vida. ¿Dónde te van a contratar? Eso es basura. Entonces, si ellos se quisieron endeudar para tomar clases de cosas que no son coherentes, pues fue su error y ahora tienen que pagar ese dinero. Si no se le paga ese dinero a las entidades financieras, pues puede generarles un daño patrimonial. Y a Biden se le hizo muy fácil decir que él cancelaba las deudas, no sé si pagándolas con recursos públicos o simplemente amenazando a las instituciones para que no puedan cobrar. Más los intereses creo que también los quiere perdonar. En una decisión de la mayoría de la Corte, que Biden también sataniza como lo hace López Obrador aquí en México de conservadora, solamente tres juezas de extrema izquierda, aborteras, feministas, se opusieron a esto. El tribunal consideró que la administración de Biden no tenía derecho a aprobar este tipo de medidas. Él había tratado de dar un decretazo, así como los que da López Obrador, para ocultarnos información o para robarse dinero. El plan había sido propuesto por el presidente del Partido Demócrata, por Biden, para supuestamente aliviar dificultades económicas causadas por la pandemia.
pero fue recurrido por los fiscales generales no se quedaron con los brazos cruzados, los fiscales de estados gobernados por el Partido Republicano combaten esta idea de Biden de robarse el dinero. En una decisión escrita por el presidente del tribunal, John Roberts, los magistrados le dan la razón al estado de Missouri, que argumentó que la medida de cancelación de deuda afectaría a los ingresos del ente estatal que gestiona los préstamos para estudiantes. O sea, esto no fue con una entidad privada, fue con el Estado. Estos estudiantes se endeudaron con el Estado para pagar una de estas universidades costosas sin tener ellos el dinero para pagarla. En este sentido, Roberts explicó que la ley estadounidense permite al secretario de Educación, Miguel Cardona, hacer ajustes modestos y adicionales a las regulaciones existentes, pero no transformarlas del todo. Estas modificaciones, según Roberts, crearon un plan fundamentalmente diferente para perdonar la deuda. En opinión del disentimiento escrito por la jueza Elena Kagan, apoyada también por Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, esta que es la que no supo ni siquiera definir a una mujer, porque ahora se niega a definir qué es una mujer, siendo ella una mujer, pues se niega a definir lo que es una mujer, porque quiere decir que los hombres que hay mujeres con pene, quiere decir esta señora. Así son estas tres juezas, qué terribles, que son la vergüenza de la Corte de los Estados Unidos, así como aquí en México la vergüenza de nuestra Corte es Arturo Saldívar Lelo de la Rea, la ministra que plagió su tesis, esta ministra corrupta, esposa del empresario José María Robó, ¿cómo se llama? Yasmín Esquivel Moza, y en el caso de, y una tercera que es Loreta Ortiz. Los tres ministros corruptos de López Obrador, bueno, pues allá también tienen tres ministros corruptos. Coincidencias de la vida, ¿no? En todos los aspectos, el tribunal hoy sobrepasa su papel adecuado y limitado en el gobierno de nuestra nación, fue lo que dijeron los tres corruptos que apoyan el plan de robo de Joe Biden. Que pierda el dinero el contribuyente estadounidense, que la deuda de unos sujetos que han estudiado algo para hacerle daño a su país quede completamente a cargo de los estadounidenses. Pues eso no se hizo, y mucho lo celebro que a Biden le hayan cancelado esto. Pero también se le tiene que cancelar aquí en México a López Obrador. Espero que la Suprema Corte de Justicia de la Nación vea lo que han hecho en Estados Unidos y le cancele las pensiones y le cancele también esas becas que son, o los denominados apoyos, que es compra de votos para gente floja que no estudia ni trabaja, o que por el contrario tienen muchísimo dinero y aún con ambición quieren tener más y le venden el voto al narcotraficante. A ver, si López Obrador no les diera dinero, bola de haraganes, ¿seguirían votando por el narcotraficante? Yo les aseguro que no seguirían votando por él, porque a ustedes lo único que les interesa es el dinero fácil. Y vamos con otra nota que tiene que ver con Biden, y pues esto nos indica que Biden es malo, es el malo del cuento, no Donald Trump. El malo, el peligro para nuestro país, para México y para los Estados Unidos, ha sido él, ha sido el Partido Demócrata. Esto se podría titular de la siguiente forma: Estados Unidos de Norteamérica regresa al satanismo con Joe Biden. Esto porque ha hecho que Estados Unidos reingrese a la UNESCO, después de que en el gobierno de Donald Trump se había sacado a Estados Unidos de esta nefasta organización. Comentarles rápidamente que la UNESCO gasta millones de dólares en promover la brujería santera yoruba. También se promueven planes educativos que tienen que ver con la degeneración sexual contra los niños, y la UNESCO también hace fiestas, celebra al Illuminati, al anticristo Karl Marx, el ideólogo de la ideología criminal del odio de clases, el materialismo dialéctico y el comunismo, que pues el satanista Carlos Marx establece que el comunismo es el destino trágico para todo el mundo, la dominación por una oligarquía elitista y corrupta que obviamente Marx se reservaba pertenecer a ella. Eso es lo que hace la UNESCO. A grandes rasgos esas son las cosas tan horribles que hace UNESCO, y a la UNESCO le conviene que Estados Unidos esté, porque le exige dinero
para seguir promoviendo todas estas porquerías en todos nuestros países, para seguirnos destruyendo, para poder seguir sojuzgándonos. Estados Unidos reingresó a la UNESCO después de que la abandonara en el año 2017 con la llegada de Donald Trump. Con este regreso también pagará su deuda, dicen, o sea que le debe dinero a esta organización. No le debe absolutamente nada. Esta organización lo que quiere es dinero para seguir promoviendo la destrucción de los valores y la sociedad en general, la armonía. Desde la UNESCO se promueve el discurso de odio de clases, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Eso significa UNESCO. Aprobaron en su reunión en París el plan de que Estados Unidos regrese. Durante esta conferencia extraordinaria, los países de la UNESCO, 132 votaron a favor de reingresar a Estados Unidos, mientras que 15 se abstuvieron y 10 se opusieron a que reingresara. Dicen que hay una deuda millonaria que se acumula desde el año 2011. Mentiras que se inventa la UNESCO para llegarse de dinero fácil. La historia de los Estados Unidos con la UNESCO ha tenido varios altibajos. Resulta ser que en el gobierno de Ronald Reagan del año de 1984, este presidente ordenó que se abandonara dicha organización como una protesta a la mala administración económica, porque les digo, estos siempre se roban el dinero, los de la UNESCO, y una excesiva politización durante la Guerra Fría, es decir, una promoción del comunismo ahí en la UNESCO. La UNESCO siempre ha sido partidaria del comunismo, lo mismo que la ONU siempre ha sido cómplice de los criminales comunistas que asesinaron 53 millones de personas en la Unión Soviética, y a nivel mundial más de 200 millones de personas. Y dicen que lo más importante es hablar del nazismo, cuando el comunismo es lo que ha asesinado a muchos más millones, a decenas más de millones de personas ha asesinado el comunismo, ha generado pobreza y miseria en países como Cuba, Venezuela, pero ellos nos quieren hablar del nazismo, nos quieren hablar del nacionalsocialismo, nos quieren hablar de Hitler, que no existe desde el año de 1945. Es ridículo. ¿Cómo puede ser? Es una locura. ¿Cómo puede ser que en las universidades se enseñe la ideología satánica y criminal de Carlos Marx, la ideología de odio de clases? Y dicen, no se puede enseñar el nacionalsocialismo, no se puede enseñar el nazismo. Pues así como no se enseña el nazismo, así que tampoco se enseña el comunismo. ¿Cómo es posible que una persona no pueda portar una esvástica nazi, pero sí puede portar la hoz y el martillo de los regímenes criminales comunistas? ¿Cómo un sujeto como López Obrador puede decirse comunista alegremente? Es apología criminal. El retorno de los Estados Unidos a la UNESCO se dio hasta el año 2003 bajo la promesa de un regreso para poder participar de manera activa y escuchar. Ahí hubo una traición también porque se suponía que los republicanos no permitirían eso, pero en el gobierno corrupto de Bush se aceptó el reingreso. A pesar de esto, Estados Unidos volvió a salir de dicha organización en 2011, después de que la UNESCO admitiera a Palestina, no a los palestinos, sino incluso a grupos extremistas. Fue este el evento en el que el país dejó de darle fondos. Por decreto de Barack Obama se salieron de la UNESCO, no por que estuvieran preocupados por el marxismo en la UNESCO, sino únicamente para quedar bien con el Estado sionista, con el Estado de Israel, con la sede de lo que llamamos la sinagoga de Satanás, la élite farisea, a la cual servía también Barack Obama, y por eso dijo que cancelaba que Estados Unidos estuviera en la UNESCO. La última salida de los Estados Unidos de la UNESCO fue en el año 2017, durante el gobierno de Donald Trump, el republicano Donald Trump, quien tomó la decisión de abandonar este organismo por una tendencia anti-israelí dentro de la organización. Bueno, pues parece ser que en eso están igual, ¿no? Si Barack Obama era prosionista y Donald Trump se retira de la UNESCO también por ser prosionista, pues creo que hay algo malo ahí, ¿no? Y ahora Joe Biden anuncia el reingreso, pero él también se declara prosionista, entonces yo francamente ya no entendí absolutamente nada. Supongo que ahora la idea de Biden y de los demócratas de regresar a la UNESCO es simplemente llevarle la contraria a Donald Trump y destinar grandes recursos a la UNESCO para que siga promoviendo cosas tan horribles como la brujería yoruba, la santería.
Por cierto que todos estos temas salen a... Ustedes pueden meterse a internet y ver cuántos millones destina, no está oculto. Incluso promueven gasta millones de dólares en programas de adivinación conocida como IFA. Yo no puedo entender cómo puede ser esto de que se haga esto con los recursos públicos, habiendo tantas necesidades en cuanto a alfabetización, en cuanto a desarrollo tecnológico, ciencias. ¿Cómo se le puede, por parte de la UNESCO, destinar dinero a promover la brujería y la superstición? Simplemente con afanes de ofender a Dios. Esto también sale de la santería con relación a que recientemente murió una presentadora de televisión, fue ocasional periodista y también actriz, llamada Talina Fernández. Talina Fernández falleció a sus 78 años de edad. Esta señora, que formó parte de la programación de Eco Noticias en Televisa, fue colaboradora de Jacobo Zabludovsky y de Dolores Ayala o Lolita Ayala, pues esta señora se caracterizó por practicar la brujería, por practicar la santería, por asistir al tarot, a la lectura de las cartas, estar interesada en la astrología. Además, esta señora combinó cosas que son totalmente inconexas: el fariseísmo, el judaísmo con el catolicismo, con la santería, con el culto, creo que hasta la muerte. Bueno, dicen que ella tuvo relación con muchas sectas, por lo cual pues no era una persona santa, no era una persona digna de respeto, pero pues los medios de comunicación se encargaron de encumbrar esta voz mala, esta voz que se dedicó a confundir a muchas personas, porque la posicionaron como la dama del buen decir, la posicionaron como una figura de influencia, hagan de cuenta como un influencer, pero de aquel entonces, que pues recomendaba tal o cual situación, tal o cual actitud hacia estos grupos sectarios. Y según ella, eso no es cierto, pero según ella atribuía que la secta Yoruba la había curado de cáncer. Por eso digo, Talina Fernández, ¿descansa en paz? O sea, es pregunta, ¿descansa en paz alguien con esas características? Es dudoso, ¿no? Para cerrar con esta transmisión, comentarles que pues López Obrador descalifica las manifestaciones de las feministas, que es igualmente un grupo de extrema izquierda como él, pero elogia la marcha de Sodoma y Gomorra, de la degeneración sexual de los LGBT. Le encantó a López Obrador esa marcha porque dice que esa marcha no es violenta. Una es violenta y la otra no, dijo. Todavía puedo considerar que la marcha de las feministas, aunque sean de extrema izquierda, tiene más legitimidad cuando se manifiestan de forma fuerte y violenta contra los asesinatos que ocurren diariamente en nuestro país. No puedo elogiar una marcha de un arco iris LGBT que lo único que buscan es establecer como derecho su egoísta situación de fornicar a diestra y siniestra con quien sea. Eso no es ningún movimiento social, ni ningún activismo digno, ni de respeto. Se entiende entonces muy acorde a todo esto que López Obrador elogie eso. Elogia eso porque es un pervertidor del mundo y no quiere reconocer el derecho de los mexicanos, no solamente de las feministas, que las feministas lo reclaman muy fuerte, a una vida libre de violencia. Incluso existe una ley que habla de las mujeres, ley para garantizar una vida libre de violencia de las mujeres. López Obrador, como quiere seguir favoreciendo a los grupos de narcotráfico y la violencia en nuestro país, descalifica a las feministas. Yo no estoy de acuerdo con las feministas en su militancia al aborto y en su militancia algunas veces en respaldo a los grupos de odio LGBT. Hay grupos feministas que quieren equivocadamente establecer que hay mujeres con pene, pero también hay grupos feministas que son opositores a tal ideología, a tal falsedad. Entonces, pues lo que sí podemos reconocer de los grupos feministas es que han aterrorizado, o al menos han movido un poco, han sacudido un poco el poder de ese tirano absolutista. Que por cierto, este sábado primero de julio, que ya estamos en julio, pues López Obrador dice que se va a celebrar.
se va a autocelebrar 5 años de criminales fracasos, de desfalcos con 3 obras faraónicas inservibles, que es el aeropuerto de las ratas de Zumpango, la refinería que no refina nada, la de Dos Bocas, que por cierto están llenando de gasolina importada de los Estados Unidos para fingir que esa cosa sirve, porque esa cosa no refina nada, y también la destrucción de la selva al sur de México con la construcción del mal llamado Tren Maya, 3 obras que para lo único que han servido es para desviar recursos a las cuentas de particulares empresarios aliados a López Obrador. La gran estafa, si la estafa maestra había sido de unos 7,000 millones de pesos, pues estas estafas están por encima de los 8,000 millones de pesos, de los 800,000 millones de pesos. Los malos manejos de López Obrador endeudándonos le han salido rentables el seguir comprando votos de personas que no estudian ni trabajan, porque es apenas un 20% lo que invierte en eso, y todo lo demás se lo puede quedar a él, se lo roba. Si nos quejábamos de los gobiernos anteriores de algunos escándalos de corrupción y desvíos de recursos, pues este robó a manos llenas y sería capaz de seguir robando si se lo permitimos. Burlándose de México, López Obrador dijo lo siguiente: acaba de pasar la marcha del orgullo gay. Miles se manifestaron, que no se informó mucho, pero como 500,000. Una marcha festiva, alegre. No pusimos ninguna reja, nada, respeto completo, no rayaron las paredes, nada. Bueno, lo mismo fue con la marcha en defensa del INE, y a ellos los descalificó, los señaló como criminales y ni siquiera permitió que estuviera ondeando la bandera de México. Dijo que la marcha de la soberbia LGBT representa para él un pensamiento distinto, auténtico. En serio, fornicar con personas del mismo sexo es algo auténtico y distinto. En defensa de los derechos humanos, dijo López Obrador, de derechos civiles y de la libertad, aseguró. Para que se den una idea de dónde está puesta la mente perversa de López Obrador, y por qué él quiere que Sheinbaum, la que quiere niños transexuales, niños con falda, ¿por qué la apoya a ella? ¿Por qué quiere también Marcelo Ebrard? Marcelo Ebrard también está en la misma agenda. Todo el partido narcotraficante Morena es el único partido a nivel Iberoamérica que tiene 2 transexuales que se hacen pasar por mujeres. María Clemente y el otro que se hace llamar Salma Luébano, que por cierto promueven una serie de leyes para amordazar a sacerdotes y activistas católicos que no puedan denunciar que, pues, lo que dice la Sagrada Escritura, la sodomía, el travestismo, la transexualidad son pecados gravísimos condenados por Dios e incluso en el Antiguo Testamento penados con pena capital. Voy a cerrar con algo más agradable, voy a cerrar con el santoral católico de este día. Hoy se celebra a San Aarón y a Santa Esther. San Aarón fue sacerdote, un momento les comento, fue sacerdote de la ley mosaica. Se cree que en el año 1471 a.C. era hermano del profeta, del patriarca Moisés. La vida de Aarón tuvo claroscuros. Tuvo en algún momento cosas que fueron lamentables, como que él fue el que hizo el ídolo del becerro de oro, pero después se arrepiente de haber hecho tal acto de idolatría. Él tenía, según se cuenta, tenía problemas al momento de hablar, era tartamudo. Él fue encargado de dirigir la palabra de Dios al faraón para pedirle que se permitiera salir al pueblo de Israel de Egipto. Hizo varias veces de caudillo de su pueblo cuando Moisés subió al monte a orar y recibir las tablas de la ley, los 10 mandamientos, pero tuvo la fragilidad de dejar al pueblo ser apóstata y adorar un becerro de oro. Sostuvo los brazos de su hermano cuando Moisés oraba para que el pueblo no muriera bajo la espada de los amalecitas. Aarón murió en el monte de Hor, a la vista de la tierra de promisión, pero no entró a la tierra de promisión porque era un castigo de Dios. En castigo a su desconfianza, la desconfianza que manifestó en Cades,
Cuando Moisés hirió la roca con su vara, esa roca que era símbolo de nuestro Señor Jesucristo, de la cual brotó agua en abundancia cuando el pueblo de Israel moría de sed. El hijo de Aarón, Eleazaro, le sucedió en el sacerdocio, y los descendientes de Aarón son importantes en la clase sacerdotal israelí. Aarón significa iluminado y es un nombre de origen hebreo. Ahora vamos con Santa Esther. Santa Esther es un personaje bíblico. Fue reina de Persia, una mujer judía, reina de Persia, que intercedió por el bien del pueblo judío, que un tal Amán había determinado hacer que el rey de Persia los asesinara a todos. Y ella pudo interceder ante el rey para evitar eso. Lo salvó de un exterminio. Se considera que Esther es una alegoría en el Antiguo Testamento de nuestra Santa Virgen María, de la Santa Virgen María, que es Madre de todos, Madre de Dios, Mater Dei se dice en latín, ella que es abogada nuestra, es nuestra intercesora. Ella, al igual que como lo hizo Esther intercediendo ante el rey de Persia por la vida del pueblo de Israel, pues la Santa Virgen María intercede por nuestro bien y salvación ante Dios. Dios, como es un hombre bueno, Dios como es bueno en toda la plenitud de la palabra, como todo hijo bueno, obedece a su madre si su madre le pide que sea misericordioso con nosotros y perdone nuestras deudas. Dios lo hace por complacer a su mamá. La Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento hay un libro que habla todo de Esther, de toda la vida de Esther, que se llamaba Hadasha o Hadasa. Esther, el libro de Esther contiene una de las más emocionantes escenas de la historia sagrada. Habiendo el rey Asuero, que se podría llamar también Jerjes de Persia, repudiado a su esposa, la reina Basti, quien lo rechazó por todas las cosas que hacía, porque bebía, porque tenía un modo de vida que consideraba indigno. La reina Basti se rebeló contra él. Basti, de hecho, se considera que es también una mujer santa. Entonces, pues repudió a su esposa, la reina Basti, y conoció a la judía Esther. Esther se convirtió en su esposa. La historia es más larga, pero a grandes rasgos se convirtió en su esposa y por tanto en reina de Persia. Ella confiaba en Dios y, sobreponiéndose a su debilidad, intercedió por su pueblo cuando el primer ministro, Amán, concibió la idea de exterminar a todos los judíos, comenzando por Mardoqueo, que era el padre adoptivo de Esther, el que se hizo cargo de ella, el que la cuidó. En un banquete, Esther descubrió al rey su nacionalidad hebrea y pidió protección para sí y para todos los suyos. El rey concedió el pedido. Amán entonces fue colgado en el mismo patíbulo que había reservado para matar a Mardoqueo, y el pueblo judío fue autorizado a vengarse de sus enemigos, los persas, que querían acabar con su vida, en este caso sin motivo ni razón. Debía ser aniquilado entonces en el reino de los persas. En memoria de este feliz acontecimiento, los judíos celebran hasta la fecha la fiesta del Purim, que es la fiesta de las suertes. Claro que esta fiesta se ha desvirtuado porque ahora es una fiesta escandalosa, estruendosa, y antes era una fiesta con amplio contenido solemne, serio, para rendir culto a Dios. Pero ustedes saben que desde hace pues ya 2 milenios los judíos se apartaron de Dios al declararle la guerra a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces no les asombre que la fiesta del Purim pues sea una fiesta de esas como bacanales, completamente horrenda y sin ningún contenido religioso, porque ellos no están en gracia de Dios. El texto masorético que hoy tenemos en la Biblia hebrea solo contiene 10 capítulos y es más corto que el texto original, debido a que la sinagoga omitió ciertos pasajes
Ya hemos visto esto, que también es otra de esas malas acciones, porque Dios dijo que no se le tenía que recortar nada a la Sagrada Escritura, y en las sinagogas lo que se hace es omitir pasajes, por ejemplo, del libro de Isaías, porque Isaías sí reconoció perfectamente, de manera profética, a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador, como el Mesías, y ellos se niegan. Entonces han eliminado algunos pasajes de la Sagrada Escritura para que no se digan en el templo judío, en la sinagoga. Cuando la fiesta del Purim, en donde se lee en el libro de Esther, que tomó un carácter mundano, ¿sí? El mismo libro de Esther denuncia que la fiesta del Purim es de carácter mundano. Hoy los rabinos ocultan esto al pueblo judío. No saben que a Dios le ofende que pongan toda esa música tan horrible y que se alcoholicen y beban, como también creo que lo hacen muchos que se dicen católicos en las fiestas de los santos. San Jerónimo añadió los últimos capítulos de el 10, del versículo 4 al 16 y el 24, que contienen los trozos que se encuentran en la versión griega de Teodosión, pero que faltan en la forma actual del texto hebreo. El carácter histórico del libro de Esther siempre ha sido reconocido tanto por la tradición judía como cristiana. Un hecho que manifiesta la historicidad del libro es la existencia de la mencionada fiesta del Purim que los judíos celebran hasta nuestros días, claro, sin seriedad. Sin embargo, han surgido no pocos intérpretes, sobre todo no católicos, que dicen que el libro de Esther no es un libro real, que es algo así como una alegoría. Pero lo vemos perfectamente que la historia es coherente y también la evidencia histórica nos permite saber que es real el libro de Esther. En cuanto al tiempo de la composición del libro, se deciden algunos por decir que una parte fue hecha en el tiempo de Jerjes I, que gobernó Persia del 485 al 465 a.C. Otros dicen que habría sido en el tiempo de los Macabeos. El libro de los Macabeos vendría a ser, se podría considerar como el último de los libros del Antiguo Testamento. Bueno, debería de ser cronológicamente el último de los libros del Antiguo Testamento, porque ya es cuando pasó el cautiverio, ya pasaron los gobiernos de los Macabeos y ahora vienen los malos gobiernos de los idumeos, de la casa de Herodes, que fue ya la destrucción completa de ese reino. La canonicidad del libro de Esther está bien asegurada. El Concilio de Trento ha definido también la canonicidad de la segunda parte del libro de Esther, el capítulo 10 de la versión 4, del capítulo 4, al 16. Mientras los judíos y herejes, los protestantes, conservan solamente la primera parte del canon de los libros sagrados. Los santos padres ven en Esther, que intercedió por su pueblo, como una figura de la Santísima Virgen que en latín dice Auxilium Christianorum, la auxiliadora de los cristianos. Lo que Esther fue para su pueblo, para el pueblo judío, por disposición de Dios, lo es María para el pueblo cristiano, para nosotros, ante el Rey del universo, que es Dios, nuestro Señor Jesucristo, Dios único y trino. Pues bien, con estas palabras que siempre llenan de tanta esperanza y paz, me despido. Gracias por su atención. Este fue el resumen de la semana número 26. Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Y recuerden que este programa lo pueden escuchar sobre todo sin censura, en mi plataforma de Rumble, en mi canal de Rumble HRZ Radio, y también en iBooks, en mi canal de iBooks de podcast. Ahí también lo pueden escuchar. Tiene el beneficio de escuchar en iBooks que pueden apagar la pantalla de su teléfono celular y seguirán escuchando el programa. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Tú escuchas a Héctor Rosales en radio. Sígueme en Twitter en @alrighthr.